pasó? Se me canceló el envío, ¿ya? En este momento vamos a transmitir, vamos a escudriñar la palabra en este video. Vamos a la Torá, los que tienen la Torá en hebreo, la palabra del Eterno escrita en hebreo. Los que tienen la Biblia, cualquier traducción de la Biblia, ¿cierto? Cualquier idioma, cualquier versión. Vamos a Génesis, Bereshit, en hebreo, Bereshit, capítulo 1, versículo 1. O Génesis, como está escrito en las traducciones de la Biblia, ¿verdad? Y vamos a escudriñar un poco acerca de este primer versículo del primer capítulo de Bereshit, o de Génesis, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Vamos a analizar un poquito este versículo, que sea el Padre Eterno, pues así ampliando a través del Ruach HaKodesh conocimiento, ¿verdad? Lo cual en el primer versículo de la Biblia, ustedes allí en sus casitas, la Biblia que tengan a la mano, si la tienen en el celular, en la tablet, en el computador, donde la tengan, vamos allí, Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Lo cual en hebreo es, y dice así, de la siguiente manera: Bereshit, barat Elohim, et Hashamayim, bet haaretz, ¿verdad? Así lo dicen en hebreo, los que tienen la Torá en hebreo, así lo dice la fonética, incluso si saben leerlo es de las letras hebreas, que leen así mismo, ¿verdad? Así lo dice, lo cual se tradujo en las Biblias, en las traducciones: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces vamos a analizar que esta palabra, ¿verdad? Esta primera palabra de la Biblia, ¿qué podemos entender de estas primeras palabras de este primer versículo, texto de la Biblia, ¿verdad? Vamos a analizar, ¿verdad? ¿Qué podemos entender acerca de, aparte de lo que está escrito ahí en las traducciones, desde la perspectiva hebrea, desde las letras hebreas, qué podemos entender, ¿verdad? Bereshit es lo que dice allí. Vamos a analizar esta palabra, Bereshit, ¿verdad? Lo cual se tradujo como en el principio, ¿verdad que sí? La primera letra en hebreo, esta palabra desde las letras hebreas, esta primera letra, Bet, en hebreo es más grande. Tal vez podemos pensar que es porque es una letra mayúscula, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que saber es que en hebreo no hay minúsculas, no hay letras minúsculas ni letras mayúsculas. No las hay. Las letras grandes o letras pequeñas son irregularidades que los masoretas, ¿verdad? ¿Que quiénes son los masoretas? Los que han copiado las Biblias en hebreo de generación en generación, los que las han escrito, ¿cierto? En hebreo, de generación en generación, ellos son los masoretas. Los que ordenaron la Biblia hebrea, tal como se utiliza hoy, ¿verdad? Han dejado algunas letras más grandes y algunas letras más pequeñas, ¿cierto? Y esto esconde significados profundos, ¿verdad? Quizás lo primero que tenemos que entender de una letra más grande es que la letra tiene una gran cantidad de sentido, ¿cierto? En los cuales tenemos que ahondar, profundizar, analizar desde la perspectiva hebrea para poder entender, ampliar ese conocimiento, ¿verdad? La verdad, eso solo lo podemos entender solo al conocer y al observar el hebreo. Incluso no el moderno, sino el hebreo bíblico, en profundidad, el hebreo bíblico, el hebreo que está allí en la escritura. En profundidad podemos entender y analizar estas cosas, ¿verdad? Esto que está escrito allí en la palabra del Eterno. Siempre que nos fijamos en una palabra en hebreo, tenemos que buscar su raíz, ¿verdad? Todas las palabras en hebreo tienen su raíz, ¿verdad? Todas. Por eso debemos entender que las raíces hebreas, ¿verdad? Más que un movimiento religioso o más que una comunidad, las raíces hebreas es algo muy importante, ¿verdad? Son las raíces que incluso hay en cada palabra hebrea. Son las raíces que hay en cada palabra hebrea de la escritura. A veces son 3 o a veces son 2 letras, que es la raíz de toda esa palabra, 3 o 2 letras, ¿verdad?
lo cual son esas letras que tienen el ADN de esa palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la raíz de la palabra Berechit en hebreo? ¿Cuál sería esa raíz de esta palabra Berechit? Esta palabra Berechit, ¿cierto? Lo cual tenemos allí como raíz de esta palabra la letra Res, la Aleph y la Shin. Esas tres palabras conforman la palabra Rosh. Esa es la raíz de la palabra Berechit, ¿verdad? Entonces, estas tres letras conforman la palabra Rosh en hebreo, que significa cabeza. Esa sería la raíz de la palabra Berechit. Por eso se traduce como principio en las Biblias, ¿verdad? Porque el principio o la cabeza es el principio de la persona incluso, ¿verdad? Por lo tanto, en el principio sería también en la cabeza, ¿verdad? La cabeza, el principio del ser humano, de la persona en sí. Quiere decir esto porque lo que vamos a ver hoy es que la primera letra, Bet, Rechit, no es más que un prefijo que es parte del significado de la palabra, ¿cierto? Entonces, decimos que la raíz de la palabra Berechit es la palabra Rosh, cabeza, ¿verdad? Incluso por eso cuando es luna nueva, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Eterno, siempre se escribe y se publica, ¿verdad? Rosh Hodesh, ¿verdad que sí? Cabeza de mes o principio de mes, es lo que se refiere. Desde el hebreo Rosh Hodesh, Rosh cabeza, ¿cierto? Lo cual es principio de mes, primer día del nuevo mes bíblico, ¿verdad? A lo que se refiere. Entonces, este prefijo se suele traducir en, ¿cierto? La palabra bet, en, por lo tanto, Berechit significa en el principio. ¿Cierto? Ahora tenemos que saber que si estamos traduciendo Berechit en el principio, lo que está hablando este versículo es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es del tiempo de la creación, a lo que se está refiriendo ahí en el primer versículo del capítulo 1 de Génesis, ¿verdad? También tenemos que saber que esta letra Bet, la primera letra, también tiene otros significados menos comunes, como ya hemos dicho, la Bet grande, la primera letra que está allí, que aparece en las escrituras hebreas, ¿verdad? De Bereshit, Bet, esa letra Bet, esa letra ahí aparece grande, ¿verdad? Lo cual, al buscarle más significados a partir del hebreo, se encontrarán muchísimas cosas ocultas o profundas allí que podemos ampliar ese conocimiento, ¿verdad? Lo cual vamos a ver otros significados o otros ejemplos de esta palabra Bet. Un ejemplo claro lo tenemos en el libro de Génesis o Bereshit, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 19. Ahí mismo en el capítulo del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19, dice, Bezeat apeja tojal lehen, ¿verdad? Lo cual se traduce en las escrituras como, con el sudor de tu rostro comerás pan, ¿cierto? Lo cual es lo que el eterno Dios le dijo a Adán después de haber pecado, ¿cierto? Y si podemos darnos cuenta, si podemos mirar, Bezeat es con el sudor, ¿ya? Por lo tanto, Bet también significa con. Esta palabra también se traduce como con. Por lo tanto, tendríamos que leer el primer versículo de la Torá de otra manera, de otra forma distinta, ¿verdad? Es decir, que al leer esta palabra, entenderla que también significa con, podríamos leerla de la siguiente manera. Con el principio creó Elohim, creó Dios los cielos y la tierra, lo cual es un significado mucho más profundo, en el cual no solamente se nos dice el tiempo, sino también el con qué Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Qué medios utilizó el Eterno para crear los cielos y la tierra, verdad? Lo cual allí
pueden escribir comentarios, ¿verdad? Al respecto, comentar qué es ese principio que el eterno Dios usó o utilizó para crear los cielos y la tierra. Pueden comentar, dejar su opinión. Asimismo, desde la perspectiva bíblica, desde lo que dijeron los apóstoles, los discípulos de Yeshua, nuestro Mesías, pueden dejar comentarios, ¿verdad? De una manera más profunda, se nos está diciendo que este no es el principio de los tiempos de todo, porque si ya había algo con que crear la tierra, significa que la creación como mínimo a nivel conceptual de ideas quiere decir que ya existía algo aparte, ¿verdad? Del eterno Dios y del cual Dios creó con eso el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, el mensaje que se nos estaría dando es que este principio, este Reshit, se nos está diciendo que ese no es el principio total de los tiempos, sino como perceptible, quizás del mundo más material, de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Hay otro significado acerca de esta palabra, de esta letra Bet, otro significado, ¿verdad? Que se tiene, otra percepción que se tiene de esta letra Bet, que es, por ejemplo, allí en Génesis capítulo 29, versículo 18, Berechit, o Génesis capítulo 29, verso 18 dice: Ebadha Sheva Shanin, Berrahel, Bidha Achtanag, lo cual se tradujo en las escrituras, en las traducciones de la Biblia: trabajaré 7 años por Raquel, tu hija pequeña, ¿verdad? Lo cual en este versículo podemos ver desde la perspectiva bíblica o hebrea que Jacob le dijo a Labán, su suegro, que va a trabajar 7 años por Raquel, su hija pequeña. Es decir, cuando allí dice Berrahel, se está refiriendo por Raquel, ¿verdad? Significa que la letra Bet también significa o es también es por lo tanto, también podemos leer desde esta perspectiva el primer versículo. Por el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Por el principio se puede leer también de esta manera. Lo cual podríamos estarnos haciendo esa pregunta: ¿quién es ese principio tan famoso? ¿Cuál es ese en el cual el eterno Dios creó el mundo entero, verdad? ¿Cuál es ese principio, verdad? El cual ustedes pueden también dejar en los comentarios, incluso desde la perspectiva bíblica, de lo que está escrito en la Torá, de lo que está confirmado por los profetas y aún por los apóstoles de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Ahora, ya dando un amplio conocimiento de esta palabra Bereshit, ¿verdad? De la letra Bet, ¿cierto? Estos 3 tipos de conceptos o de significado de esta letra, ¿verdad? Podemos continuar con la siguiente letra, lo cual la siguiente palabra es Barat, ¿verdad? Barat. Berechit Barat Elohim et Hashamayim bet Haaretz, es lo que dice allí. Ya vimos Berechit, ahora analicemos un poco de lo que se refiere esta palabra hebrea Barat, ¿verdad? Barat significa creó. Esta palabra Barat, su significado, y aún en las traducciones de la Biblia, es creó. Pero la verdad es que en español significa otra cosa totalmente que lo que significa en hebreo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy creador de contenido de la palabra del Eterno, ¿verdad? Creo videos, contenido acerca de lo que está escrito en la palabra del Señor, ¿verdad? O incluso, tú puedes ser el creador de una empresa, ¿cierto? Pero en hebreo nunca podrás ser creador. ¿Y por qué? Vamos a entender este término. ¿Por qué no puedo ser ese tipo de creador así como lo somos aquí en nuestros países latinoamericanos o en español, ¿verdad? O en otros países, ¿verdad? Y vamos a analizarlo por qué. Porque la palabra crear en la Biblia se atribuye solamente
al Boré, viene de la misma palabra, al creador, ¿cierto? Al eterno, Boré. La palabra bara viene de la misma raíz de la palabra hebrea Boré, lo cual se le atribuye al creador, lo cual si analizamos tiene la misma raíz, ¿verdad? De la palabra bara. Por lo tanto, estamos ante la palabra que nos habla de traer algo a la existencia, pero no es cualquier traída a la existencia, como nosotros, ¿cierto? Hablamos de, por ejemplo, de que yo hago esto, ¿verdad? O formamos esto, ¿cierto? O que la mujer incluso puede en su vientre formarse algo, ¿verdad? Pero, pero que aquí en esta palabra hebrea estamos hablando de algo que solo puede hacer el Creador, el Dios eterno, lo cual vamos a seguir analizando, ¿verdad? En otras palabras, estamos hablando de las esencias de las cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si miramos, el hombre puede darle forma a las cosas, a ciertas cosas puede darle forma el hombre, puede hacer cosas a partir de otras, ¿verdad? El ser humano. Pero el hombre en sí no puede crear esencias nuevas, ¿verdad? Es por eso que la palabra bara solo es atribuida en toda la obra de la creación a tres cosas, ¿verdad? ¿A cuáles cosas? Primero, a los cielos y a la tierra, ¿verdad? Como lo que dice allí en el primer versículo que estamos analizando, que en el principio creó Elohim, creó Dios, el Eterno, los cielos y la tierra, ¿verdad? Se le atribuye a esto, ¿cierto? Lo cual también como segundo punto, ¿a qué otra cosa se le atribuye esta palabra? Barat. Lo cual está en Génesis capítulo 1, versículo 21, que dice, y creó Dios a los monstruos marinos, ¿verdad? Como segundo punto se le atribuyen a los monstruos marinos esta palabra Barat o Boret. Vaibra Elohim es Ataninin, Agedolin, ¿verdad? En hebreo. Los monstruos marinos. Y como tercer punto, esta palabra se le atribuye al hombre, ¿verdad? Vaibra Elohim et Atadán Betsalmó, ¿cierto? Génesis 1:27, lo que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza, ¿cierto? Entonces esta palabra, bara, solo es atribuida en toda la obra de la creación a estas tres cosas, a los cielos y a la tierra, a los monstruos marinos y al hombre, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que este verbo barat en hebreo no está usado para todo, no, bíblicamente y aún del escrito hebreo, desde la perspectiva hebreo, no es utilizado para todo, no es usado para todo en general en sí, sino para aquellas esencias renovadas a partir de la nada, ¿verdad? Como las son los del ser humano. La verdad es que el hecho de que se use también para los monstruos marinos, o monstruos gigantes, ¿verdad? Que habla ahí la escritura, es algo que nos llama mucho la atención, ¿verdad? Y que podemos entender cuando vamos allá a la presencia del Eterno y que Él amplíe ese conocimiento, ¿verdad? ¿Cierto? Porque en ellos, en esa obra de la creación de estos monstruos marinos o de estos grandes marinos, mamíferos marinos, se les atribuye esta palabra barat, lo cual esto ya nos habla más allá y por eso es que hay tantas leyendas incluso acerca de gigantes marinos, de monstruos marinos, ¿verdad? Lo cual esa es la puerta para profundizar los misterios de las palabras desde la perspectiva hebrea, entender qué palabras le acompañan o cómo se atribuyen, ¿cierto? Aquí una palabra muy especial significa que el concepto también de los monstruos marinos debe ser muy especial, se amplía esa interpretación, ese conocimiento, ¿verdad? Pero el tema es que como el término barat se repite solamente en cosas nuevas,
que aparecen a partir de la nada. Este término barat, creó, que se traduce en español barat, lo cual viene de la misma raíz boré, se atribuyen esas cosas nuevas que aparecen a partir de la nada. A eso es que se atribuyen, ¿verdad? Nuevas esencias, nuevas realidades que se crean, el algo a partir de la nada, ¿verdad? Por eso en estos tres puntos que yo mencioné es que se atribuyen esta palabra, barat, ¿verdad? También tenemos otro ejemplo acerca de esto, por ejemplo, lo que dice en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 34, versículo 10, lo cual está escrito: y dijo, he aquí, yo hago un pacto ante todo tu pueblo, haré maravillas que no fueron creadas en toda la tierra y en todas las naciones, ¿verdad? Lo cual aparece Bayomer, Ine Anoji, Koret, Berit Neged, Kol Ameja, Ese Niflaot, Asher, Lonibrea, Bejol Aretz, Ubejol, Agoin. ¿Verdad? Es lo que se refiere a esto que acabé de leer, que está en Éxodo capítulo 34, verso 10. Es decir, vas a ver algo completamente nuevo que no estaba en la existencia, no estaba en la realidad, y de repente va a estar. Y eso es algo que también vemos, ¿verdad? Acerca de esta misma palabra. En el libro de Números, en la Torá, en el libro de Números o Bamidbar, capítulo 16, verso 30. Lo cual dice: si una creación creará a Adonai, y abrirá la tierra su boca, y los tragará a ellos y a todo lo que tienen ellos, ¿verdad? Lo cual dice ahí mismo en hebreo: Bein beria ibra Adonai, ufasta Adama, et piga ubala otan, bet kol asher laen, beyardu hain sheolah. A eso se está refiriendo. En este versículo de Números capítulo 16, verso 30, está hablando Moisés con la congregación de Coré, ¿verdad? De la tribu de Israel, ¿verdad? De Coré, que se habían rebelado contra Moisés y contra el Eterno. Ahí se está refiriendo a eso. Es decir, si Dios va a crear algo de la nada, nueva realidad, ¿verdad? Va a crear una nueva realidad de la nada. Que de repente la tierra abra su boca. Entonces eso se relaciona con este mismo término barat. Por lo tanto queda más que claro que el término barat se relaciona con nuevas existencias, nuevas realidades que se crean de la nada y que solamente el creador las puede innovar. Por eso es que también la relacionamos con la esencia de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas, como dice el primer versículo. En el principio de crear Dios los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ello. Por lo tanto, todo fue tan bien creado, aparte de ser creado, aparte que se innovó su realidad, su existencia y su esencia, después fueron tomando forma y fueron hechas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso podemos ver dos niveles más, dos palabras más en hebreo que nos hablan de traer algo a la existencia, ¿verdad? Lo cual la primera es esta, barat, lo cual es crear algo y hacer algo nuevo, algo real o algo nuevo a partir de la nada. Eso solamente lo hace el Eterno, el Creador, el Dios eterno. Él solamente es que se le atribuye esa palabra barat, boret, ¿verdad? Pero hay otras dos más que también nos hablan de crear algo a la existencia, ¿verdad? Pero que ya es diferente a esta que estamos hablando en este momento, lo cual vamos a analizar las cuales son, ¿verdad? Por ejemplo, la segunda palabra es yatzar. Yatzar es, en la traducción, o lo que se entiende de esta palabra hebrea, yatzar, es formó, ¿verdad? Por ejemplo, en el segundo capítulo de Génesis, en el verso número 7, Bereshit o Génesis capítulo 2 verso 7 dice de la siguiente manera, y que ustedes pueden allí mismo confirmar en sus Biblias o en la Biblia hebrea: Vaiser Adonai Elohim et Adán afar mi Adama, y formó el eterno Dios al hombre del polvo de la tierra, dice, ¿verdad? Es otra palabra que habla acerca de traer algo a la existencia,
pero que es diferente a la primera palabra barat o boret, ¿verdad? Es decir, la esencia ya había sido hecha en el primer capítulo, ahora faltaba formación. Todas las cosas tienen esencia y forma. La esencia es algo que solo el eterno Dios puede renovar, ¿verdad? Puede hacer. Pero la forma es algo que nosotros podemos darle a las cosas. Por lo tanto, el término yatzar, formar, se puede relacionar también con yotzer, lo cual se refiere a formador, ¿verdad? Artesano, incluso. Entonces, esto es algo que ya se atribuye también a los seres humanos. Yatzar, formar, formador, ¿cierto? Porque es hacer algo a partir de otra cosa. Es formar algo a partir de algo, ¿verdad? No es como la primera palabra, barat o boret. Formar algo, crear algo de la nada. No, es formar algo a partir de algo, a partir de otra cosa, ¿cierto? Es la diferencia y que esta palabra, yatzar, se atribuye al ser humano, ¿verdad? Y la última expresión que nosotros tenemos de hacer algo, de crear algo, de traer algo a la realidad, la última palabra es atzat, atzat. Por ejemplo, lo que dice ahí en Génesis capítulo 1, verso 7, o Berechit, Vayaz Elohim et Araquía, e hizo Dios el firmamento, ¿cierto? Vayaz, en la Torah significa que lo completó, a lo que se refiere, que lo completó. Hacer algo es completar algo, ¿verdad? Por ejemplo, quien mira allí en el libro de Barín, es decir, Deuteronomio capítulo 21, verso 12, podemos analizar algo allí también que se refiere a esto, a completar, a esta palabra asat, completar, ¿verdad? Lo cual, donde se habla de la mujer hermosa que se encuentra en la guerra y se trae a la casa, dice que ella tiene que basetaet sipornea, es decir, y se hará sus uñas. Allí en Deuteronomio capítulo 21, versículo 12, pueden analizar esto. Y se hará sus uñas, ¿cierto? Entonces, no importa si significa si se hará sus uñas, sino que significa que se las tendrá que cortar o se las tendrá que dejar, ¿verdad? Pero el punto es que al decir se hará sus uñas, es decir, que se las tendrá que completar, ¿cierto? Lo mismo decimos en español, hacerse las uñas. Cuando una mujer se hace las uñas, se las está completando, ¿verdad? Por lo tanto, ese sería la tercer nivel o la tercera palabra de lo que es algo que ya tiene forma, ya tiene esencia, ya tiene forma y ahora hay que terminarlo, de completar. Hay que terminar de completarlo. ¿Y cómo lo completamos? De acuerdo al versículo que está hablando allí de Barín, capítulo 21, verso 12, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se completa cuando se dice que se hará sus uñas? ¿Cierto? Entonces se corta sus uñas, se lima, se le pone laca, se le pone algo exterior, de esa manera toma su forma final, ¿verdad? Toma una forma final de esa forma, ¿verdad? De esa manera. Por lo tanto, tenemos tres niveles de traer algo a la existencia, ¿cierto? Lo cual, como resumen, es la esencia de crear algo a partir de la nada, que solamente le corresponde al Eterno, ese término solamente es hacia Él. Barat, creó, y Esmeaín, ¿cierto? Creó, y Esmeaín, es algo de la nada, la innovación de las esencias que solo le pertenece al Creador, nuevas realidades, Barat, ¿verdad? Luego es el de dar forma a las cosas, y Atzar, formó, que también el Creador lo puede hacer, pero también podemos hacer nosotros, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando se forma ese bebé en vientre de la mujer, se está formando a partir de algo, ¿verdad? A partir de algo que ya existía, a partir de algo se forma, o muchas cosas que se forman a partir de algo, lo cual este término también se aplica al Creador, pero ya se aplica a los seres humanos también. Y tenemos el último que es completar, asá, hacer algo, darle su forma final, es vayaz asá,
Por lo tanto, son esos tres puntos que podemos ver durante toda la obra de la creación, y es importante saber para entender qué era esta palabra, barat, ¿verdad? Que son los diferentes puntos o niveles para que podamos comparar acerca de estas tres palabras, ¿verdad? Especialmente de esta palabra barat que estamos hablando allí. Ahora tenemos otra palabra que está allí en el capítulo 1, versículo 1, lo cual es Elohim, ¿verdad? Es uno de los nombres del Eterno, de Dios, lo cual se tradujo en las Biblias como Dios. Quizás el tema de los nombres de Dios, del Eterno, es uno que nos llama la atención, y más se habla de ellos, ¿cierto? ¿Qué nombres correctos pronunciar? ¿Qué nombres correctos decir, verdad? La palabra Elohim es usada para referirse a ese ser creador, ¿cierto? A ese ser creador que creó todo el mundo, ¿cierto? Y si miramos hay que ver en toda la Biblia que el eterno Dios tiene muchísimos nombres, desde la Torá, desde el principio de la creación y al transcurrir todos los escritos que están inclusos en la Biblia, el eterno Dios tiene muchos nombres, ¿verdad? En los cuales se dio a conocer, o atributos, nombres, atributos, ¿cierto? El eterno Dios. Sin embargo, en el primer capítulo de la Biblia se usa solamente el término Elohim, ¿verdad? Significa que hay una relación muy estrecha entre creación y Elohim, entre la creación y el eterno. Es una relación muy estrecha. ¿Por qué? Es lo que nosotros vemos en la actualidad, cuando alguien te pregunta, un ejemplo, si tú crees en Dios, ¿cierto? Y no necesariamente te está preguntando si crees en las raíces hebreas o si perteneces a una comunidad, no. O si eres cristiano o evangélico o protestante o católico, no se está preguntando eso. O si eres musulmán, ¿verdad? Se está preguntando es que si crees en una fuerza creadora, ¿cierto? Que ha creado incluso todo el mundo. Cuando alguien te pregunta, ¿tú crees en Dios? O siempre se hace esa pregunta, ¿crees en Dios? Te está preguntando. Esto no está tan lejos, un poquito, pero no tan lejos de lo que la Biblia nos expresa. Porque un aspecto del nombre de Elohim, volvemos. Entonces decía que un aspecto del nombre de Elohim, es decir, la creación del mundo, ¿verdad? Ahora vamos a fijarnos en algo muy interesante, que si vemos el segundo capítulo de la Biblia, vamos a ver que ya no solamente es el nombre Elohim, ¿verdad? Que se está refiriendo a ese ser creador, a ese ser que está por encima de todo, ¿verdad? Sino que hay de repente dos nombres que se aparecen allí desde el principio de la Torá, desde el principio de la creación, el eterno Dios, ¿verdad? En hebreo es Adonai, ¿verdad? Adonai Elohim, son dos nombres del eterno Dios, ¿cierto? El nombre de las cuatro letras, lo cual se refiere al nombre de las cuatro letras de Adonai, de ese nombre que representa las cuatro consonantes del nombre de Adonai, ¿verdad? La cual todos conocemos, el pueblo del Señor conoce, la Yud, la Hei, la Bat y la Hei, Adonai Elohim, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, el nombre Elohim viene de la palabra hebrea El, ¿cierto? Elohim viene de la palabra hebrea El. Seguramente que también significa Dios. Pero antes quiero decirte que Elohim, la palabra hebrea Elohim, no solamente se usa para Dios, para el Eterno, para el Creador, ¿verdad? Por lo tanto entendemos que no es un nombre propio, sino que más bien sería como un adjetivo para con el Eterno, para con Dios, para con Elohim. Es un adjetivo para con el Dios Creador, el Dios Todopoderoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es llamado como por ejemplo en el libro de Barín o Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17, lo cual dice, Ki Adonai Eloheigen a Elohim. Ki Adonai Eloheigen
a Elohei, a Elohim, lo cual en la traducción de la Biblia, ahí en Deuteronomio capítulo 10, verso 17, dice, porque el Eterno vuestro Dios es Dios de los dioses, ¿ya? Por lo tanto vemos que hay otros Elohim, ¿verdad? Lo que son llamados en la Torá en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 20, versículo 2, lo cual dice, Lo id yet leja Elohim ajerin al panay, no te postrarás ante otros dioses. Y en esta palabra que está en la traducción de las escrituras como dioses, ¿cierto? Está desde el hebreo Elohim, ¿verdad? Por eso entonces podemos entender que no es un nombre propio, sino que más bien sería como un adjetivo para con el Eterno, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el término Elohim nos viene a denotar una situación de poder, ¿cierto? Que si nos damos cuenta que si miramos bien que Elohim es plural, incluso desde la perspectiva hebrea, desde las letras hebreas, esta palabra Elohim es plural. Siempre que una palabra termina en las letras hebreas, Yud y Men, nos está hablando de un plural masculino. Por lo tanto, Elohim es plural, ¿verdad? Entonces, ¿de qué palabra es plural esta palabra? ¿De qué palabra es plural la palabra Elohim? ¿Verdad? Pues parece ser que según los lingüistas, esta es la palabra que viene, esta es la palabra plural, este es el plural de la palabra El, ¿verdad? Elohim, es el plural de la palabra El. Por ejemplo, la vemos en el libro de Génesis, ahí mismo en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 14, verso 18, donde Melquisedec, el rey de Salem, le sacó pan y vino al patriarca Abraham, y está escrito de él, ahí en Génesis capítulo 14, verso 18, que dice así, Beu Joen Leel Elión, y lo cual está en las traducciones, y él era sacerdote del Dios Altísimo, ¿ya? Y aquí, cuando se está refiriendo del Dios Altísimo, está diciendo Leel Elión, ¿verdad? No está diciendo precisamente en el plural Elohim, sino que le está diciendo Leel Elión, el Dios Altísimo. Por eso es que se ha dicho que esta palabra esta palabra Elohim plural viene de él, lo cual se refiere, ¿verdad? Entonces aquí se pronuncia Dios, pero ya no es Elohim, sino que es Él, ¿cierto? Se refiere es Él. Pero estas letras Él son las dos primeras letras también de la palabra Elohim, ¿sí? Esta palabra Él son las dos primeras letras de la palabra hebrea Elohim. Pero si fuera el plural de Él, tendría que ser Elim, ¿cierto? Desde el hebreo. Si esta palabra Él fuese el plural, ¿cierto? O si esta palabra Elohim fuese el plural de Él, podría ser Elim, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esa Hei en medio? Que podríamos decir humanamente, y si no tenemos cierto tipo de conocimiento desde la perspectiva hebrea, podríamos decir, no nos cuadra, ¿cierto? No nos cuadra o no tiene sentido, porque sería Elim, no Elohim. Entonces, ¿qué es esta Hei en medio, verdad? Pues la verdad es que esto tampoco es nuevo para el que conoce la Torá desde su perspectiva hebrea, ¿verdad? Pues muchas veces hay esa irregularidad que al convertir una palabra corta al plural, se le añade en medio una Hei, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra La palabra que significa en hebreo madre, ¿verdad? Si yo le pongo el plural, sería emot, diría emot, ¿verdad? Pero se dice emaot, con una hei o una h, al castellano, h, o es del hebreo hei, en el medio. Emaot, madres, ¿sí? Es lo que se refiere, madres. Es decir, tengo la palabra más una hei en medio, más un sufijo plural,
Por lo tanto, puede ser lo mismo con la palabra Elohim, incluso. Tengo el, tengo la G en medio y tengo un sufijo plural, que es la Yud y la Men. En hebreo, que viene siendo el castellano, la I y la M, ¿verdad? Entonces es muy posible que la palabra hebrea Elohim sea el plural de la palabra hebrea El, ¿verdad? Que son las mismas palabras, pero desde una parte plural de esta palabra. Ahora, ¿qué significa la palabra El en hebreo? Es alguien poderoso y gobernador, ¿sí? Alguien poderoso y gobernador. Por ejemplo, lo que dice ahí en el libro de Éxodo, capítulo 16, verso 16, lo cual está escrito: Asnivalu alfe Edom ele Moab Yohasemo Raat, ¿verdad? Y lo cual dice en la traducción, ahí mismo: entonces se asustaron los generales de Edom, ¿verdad? Está hablando del cruce del Mar Rojo y que podemos mirar esta palabra que dice Ele Moad Yohasemo Raat. Ele Moad Yohasemo Raat, ¿verdad? Lo cual se refiere en la traducción: les agarró o se apoderó de ellos un temblor a los poderosos de Moab. Es lo que se refiere, ¿verdad? Entonces, esta palabra, Ele, se relaciona con la palabra El. La palabra hebrea Eled, que aparece allí en este versículo, se relaciona con la palabra hebrea El, que tiene la misma raíz, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en el libro de los Salmos, Teilín, capítulo 22, verso 20, ¿verdad? Lo cual dice allí en este versículo de los Salmos, capítulo 22, verso 20: Beatá Adonai al tirhaj eialuti lesgrati husha, lo cual en la traducción dice: tú, Eterno, no te alejes, fuerza mía, apresúrate en ayudarme, ¿verdad? Entonces el rey profeta David, le llama a Dios Eialuti, es decir, tú, Eterno, no te alejes, Eialuti, lesgrati husha, es decir, fuerza mía, ¿verdad? Ves que que es la raíz, Elialuti, él es la raíz, ¿verdad? De esta palabra él. Elía es la raíz en el hebreo de esta palabra él. Y se habla de mi fuerza. Ahí el rey profeta David estaba hablando mi fuerza, ¿verdad? Por lo tanto, cuando estoy hablando de él en hebreo, estoy hablando del poderoso, estoy hablando de Elohim, estoy hablando del dueño de todos los poderes, ¿verdad? La fuerza superior a cualquier otra cosa, ¿verdad? Por eso es que Elohim es plural. Es por eso que esta palabra hebrea Elohim es plural, ¿cierto? No es porque haya una pluralidad en Dios, en el Eterno, no, sino porque Él es el dueño de todas las fuerzas, de todo poder, está por encima, el todopoderoso, ¿verdad? Aquí, el dueño de todos los poderes, lo que después se dirá en varias palabras, incluso desde el hebreo, desde lo que está escrito en la palabra del Eterno, que se ha dicho en varias palabras, Eloé a Elohim, ¿verdad? Lo cual es también el Dios de los dioses. Es decir, esta primera palabra, el Dios, está en las escrituras, en las traducciones, como con D mayúscula, refiriéndose al Creador, al Todopoderoso, que está por encima de todo poder. Y cuando dice el Dios de los dioses, y que ya se está refiriendo a Elohim en hebreo, de los dioses, esta palabra en las traducciones las está diciendo con D minúscula, ¿ya? Es decir, el Dios, el Eloé, el que está por encima, el que tiene toda fuerza y todo poder, de los dioses, con minúscula, ¿verdad? Refiriéndose a cualquier otro tipo de Dios que el mismo ser humano tenga o quiera, ¿cierto? Dejarse llevar por todo tipo de cosas, de dioses, entre comillas, de las naciones incluso, dioses paganos podríamos entenderlo, ¿verdad? Lo cual también se refiere, ¿cierto?,
al dueño de todos los poderes que hay en el mundo, el Dios, el Eterno, Eloé, ¿verdad? Elohim, que está por encima de todo poder, incluso del que hay aquí en este mundo, ¿verdad? El más grande de todos los poderes, ¿verdad? Por eso el plural en hebreo es muy sencillo. Habla de que algo es mucho, ¿cierto? Es que algo es mucho, abarca muchas cosas, a eso se refiere, ¿verdad? Habla de que algo es muy grande desde el hebreo, por lo tanto nosotros vemos esta palabra en plural, por eso es que se ve esta palabra en plural, ¿verdad? Lo cual es Elohim, ¿cierto que sí? Ahora podemos ver que ahí hay otra palabra en este versículo capítulo 1 de Génesis, versículo 1, ¿verdad? Lo cual dice, Bereshit barat Elohim et Hashamayim be'et haaretz, ¿verdad? Lo cual podemos entender que la primera letra, esta palabra que está allí, entre la palabra hebrea Elohim y Hashamayim, hay una palabra que es en hebreo et, ¿verdad? Lo cual esta palabra representa allí el Aleph y el Tad. Representa estas dos letras en hebreo, el Aleph y Tad, lo cual es la primera letra del alefato hebreo y es la última letra del alefato hebreo, ¿verdad? Así la palabra et está formada por la primera letra y por la última. Pasa algo muy extraño en este primer versículo, y es que realmente esta palabra et, desde la perspectiva humana, es totalmente innecesaria, podríamos decirlo, desde nuestra perspectiva humana, ¿verdad? Es innecesaria, podríamos decir. Podemos decir mirándolo desde el hebreo que sobra esta palabra, como también sobra desde el español, incluso en las traducciones. Si decimos que su traducción es a, esta palabra hebrea et, ¿verdad? Se traduce como a en español, lo cual quiere decir que en el principio creó Dios a los cielos y a la tierra. Et hashamayim be'et haaretz, a los cielos y a la tierra, y así está en el escrito en la Biblia hebrea, en la Torah hebrea incluso, y en las traducciones. Yo creo que la han quitado en muchas traducciones de la Biblia, no dice que creó Dios a los cielos y a la tierra, sino que creó Dios los cielos, y la quitaron porque la vieron innecesaria. Pero entonces vemos que también en español esta sobra totalmente, ¿verdad? Porque decir a los cielos podríamos decir los cielos y la tierra, ¿verdad? Lo cual así aparece en algunas Biblias, traducciones, como en otras no aparecen así, sino que sí aparece a los cielos y a la tierra, ¿verdad? Entonces, los lingüistas y los antiguos y algunos estudiosos de Torah, ¿verdad?, han dicho que esta palabra tiene una función. Está allí es porque está allí por una función, por algo, ¿verdad? No solamente lingüísticamente, sino que también viene a aportar algo al texto, ¿verdad? Cuando nosotros decimos a los cielos y a la tierra, estamos queriendo añadir algo más. Es lo que se está entendiendo desde la perspectiva hebrea, ¿verdad? No solamente creó cielo y tierra, sino que hay en ellos, han dicho algunos estudiosos de Torah, han dicho algunas personas que estudian esta Torah, que la palabra et viene a aumentar algo, viene a añadir algo a lo que se está hablando, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos hablando de los cielos, se viene a aumentar algo a los cielos, es decir, se crearon los cielos y algo más, ¿verdad? Es a lo que se está refiriendo esta palabra, et en hebreo, a los cielos. Se crearon los cielos y algo más. Se creó la tierra y algo más, ¿verdad? ¿Pero qué es ese algo más? Pues se ha dicho que son los cielos y todo lo que hay en ellos. Es la tierra y todo lo que hay en ella, ¿verdad? Y eso es lo que la palabra et viene a aumentarnos. Ahora podemos pensar que esto es así porque es algo muy lógico, ¿verdad? Vamos a mirar la palabra et, lo cual
son estas letras hebreas, Aleph y Tat, ¿verdad? El principio y el final, ¿verdad? Desde el principio y hasta el final es todo. Por lo tanto, la palabra Etz, en su sentido metafórico, nos habla del todo. Por lo tanto, cuando se dice Etz Hashamayim, a los cielos, se nos habla de todo en los cielos. No solo que los cielos fueron creados, sino los cielos y toda su plenitud, todo lo que hay en ellos, ¿verdad? Es interesante cómo esta letra, que para el pensamiento humano nos conecta con las palabras, ¿cierto? Que muchas veces en el pensamiento humano no entendemos, ¿verdad? A lo que se refiere y como que, esta letra aquí sobra, ¿verdad que sí? Pero que es compleja y que también podemos analizarla, ¿cierto? Que representa el Aleph y el Tat, el principio y el final allí, creando allí desde que se crea el cielo y su plenitud y la tierra y su plenitud, ¿verdad? Lo cual también ustedes pueden comentar, dejar comentarios acerca de esto, acerca de esta palabra y acerca de lo que hablaron incluso los primeros apóstoles y discípulos de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Por eso es que vemos muchas veces la palabra en hebreo, sobre todo las que son irregulares para el pensamiento humano y que en teoría sobra, vienen a aportarnos no solamente a nivel lingüístico, ¿verdad? Sino también algo a nivel esencial, al nivel del significado, ¿verdad? La esencia en sí de esa palabra. Así que es muy importante que entendamos que el hebreo no solamente es otra lengua, ¿verdad? Sino también es otra forma de pensar, muy amplia, a profundidad, amplia, ¿verdad? Es mucho más amplio, ¿verdad que sí? Porque el lenguaje también de otra forma nos habla, no solamente nos da su significado, sino que ahora las palabras hay que verlas como que construidas, ¿verdad? Como que están construidas, es como si de repente tienen vida y hacen maravillas, ¿verdad? En el texto. Entonces, una palabra de 2 letras que se pensaba que sobraba, nos viene a aportar muchísima información, ¿verdad? No solamente los cielos fueron creados, sino que también los cielos y toda su plenitud, ¿verdad? Desde el principio hasta el final, desde el Aleph hasta el Tat, Etz Hashamayim en hebreo. Con este también se puede ver la otra Etz, que es Be'etz Haaretz, en hebreo, que está allí, lo cual se refiere, como se ha dicho, la tierra y toda su plenitud, ¿verdad? Y lo cual pueden comentar acerca de esta letra, esta palabra, Etz, Aleph y Tat, ¿verdad? Tenemos la otra palabra que es Shamaim, que aparece allí en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis. Shamaim, lo cual se refiere a los cielos, ¿verdad? A veces se habla mucho del cielo, ¿cierto? O se habla de que el eterno Dios está en el cielo, ¿cierto que sí? Que Dios nos habló desde el cielo, que aspiramos llegar incluso al cielo, muchas veces lo decimos, ¿verdad? ¿Realmente sabemos de lo que estamos hablando acerca de esta palabra, el cielo, Shammai? ¿De qué se trata el cielo? ¿Será ese el lugar de color azul que vemos día a día, todas las mañanas, todos los días, todas las tardes? ¿Será ese el cielo, el que está ahí arriba de color azul? ¿Se trata de un lugar allí en las nubes? ¿Será que el eterno Dios está ahí en las nubes? ¿Qué es lo que quiere decir la Torá cuando habla del cielo? Bereshit barat Elohim et Hashamayim, es lo que llevamos, la palabra que llevamos, Hashamayim. La palabra Shamayim, como vemos desde las letras hebreas, es una palabra en plural, ¿cierto? Siempre que veas una palabra desde el hebreo que termina en yud y en men, lo cual en el idioma nuestro, castellano o español, es la i y la m, en hebreo normalmente el 99% de las cosas o de las letras hebreas está hablando automáticamente en plural, ¿verdad? La forma plural masculina termina en yud y en men, que quiere decir plural. Empezando, parece ser que el cielo no es uno solo, ¿verdad? Sino que hay varios cielos, podríamos entenderlo de una u otra forma, ¿verdad? El cielo, de los cielos, ¿cierto?
varias dimensiones de los cielos, podríamos entenderlo, ¿verdad que sí? Desde la perspectiva bíblica, de lo que está hablando aquí la palabra hebrea, ¿cierto? Pero quizás no sea un plural que denote números, tal vez pueda denotar otra cosa incluso, ¿verdad? Podríamos ampliar ese pensamiento, pensar de diferentes formas, ir ampliando, ¿verdad? Y ir entendiendo. Veamos que la palabra sale, de que la palabra sale este plural, ¿verdad? Que al quitar incluso la letra yud y la men, quedan dos letras desde el hebreo, lo cual es la letra shin y la letra men. Estas dos letras forman la palabra en hebreo shan, lo cual significa a nuestro idioma allá, ¿verdad? Y también forman la palabra hebrea shen, lo cual significa en nuestro idioma nombre. La palabra shan significa allá o allí, ¿verdad? La palabra shen significa nombre, lo cual estas dos palabras nos hablan lo mismo, ¿verdad que sí? Shan, esta palabra hebrea shan, nos habla de un objetivo, un lugar que quiero ir, ¿verdad? Yo quiero ir allí, a lo que se está refiriendo esta palabra. Estoy hablando de allí, ¿cierto? Y nombre o hacer algo en nombre de en hebreo, leshen, el nombre de. Es también hacerlo como el objetivo de. Por lo tanto, la palabra hebrea shamain, ¿verdad? Ese es el plural de allí. Es el objetivo del lugar donde aspiramos, ¿verdad que sí? Yo como creación estoy aquí en la tierra. Estamos aquí en la tierra, ¿cierto? Como dice que creó los cielos y la tierra. En el segundo versículo dirá que la tierra estaba vana y vacía, ¿verdad? Y que después miramos desde el hebreo que no es exactamente así. Pero desde aquí, desde la tierra, nosotros miramos al cielo. Aunque no vemos el objetivo que queremos alcanzar, significa que el cielo, en el concepto de la plenitud, ¿verdad? El cielo es el concepto de la plenitud, ¿cierto? Y no una plenitud en singular, sino en plural. Ese es el lugar de las plenitudes, de los allís, ¿verdad? De los lugares que queremos alcanzar en el reflejo de un mundo perfecto. Por eso es que relacionamos el cielo con el lugar donde Dios es perfecto, ¿cierto? Y nos habla, y la Torá se nos fue dada desde el cielo, desde la plenitud, ¿cierto? Desde allí, ¿cierto? Justamente para mostrarnos eso. Por eso es que la metáfora de Dios, para hablarnos de ese lugar perfecto, se nos habla de Shamain en hebreo, ¿verdad? Porque es el lugar que de alguna manera se refleja la plenitud. Vemos como desde el hebreo se ven las raíces de las palabras. No se necesita mucho más para explicar que el cielo, que el eterno Dios creó, ¿verdad? No solamente el cielo físico. Cuando se dice que el eterno Dios está en el cielo, en el libro de Shemot, Éxodo, ¿cierto? Se nos dice que Dios nos habló desde el cielo. Ya no tengo que interpretarlo literalmente, que está hablando desde el cielo físico, sino que para mí ahora el cielo nos habla de ese lugar de plenitud, ¿verdad? Ese lugar que ese lugar que aún desde el hebreo no se ve lo que es, ¿verdad? Lo podremos ir viendo que se revela como un reflejo en el mundo, ¿verdad? Que se revela como un reflejo del mundo aquí abajo, ¿verdad que sí? Que es falto, pero en su lado pleno, donde cada uno de nosotros aquí abajo esperamos llegar a él, ¿cierto que sí? Y decimos, Shamain, allí está, nuestros objetivos, allí queremos y aspiramos llegar, ¿verdad? Ya desde el primer versículo de la Biblia tenemos un mensaje claro y es muy importante que sepamos que el eterno Dios creó el mundo, pero lo creó con un objetivo, ¿cierto? Aunque veas aquí abajo la tierra en caos y que está
al todo, falto incluso, no te preocupes, no debemos preocuparnos, porque desde el principio el eterno Dios, ¿verdad que sí? Creó el mundo, creó la tierra y puso un objetivo, ¿verdad? Un lugar pleno donde aspiramos. Hay una esperanza incluso para el mundo entero, ¿verdad? Porque Dios lo dirige hacia Shan en hebreo, hacia algún lugar, Shamain, ¿verdad? Hacia algún objetivo, hacia esa plenitud, ¿verdad? Tenemos la última palabra hebrea o la última palabra del capítulo 1 del versículo 1 de Génesis, lo cual es la tierra, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Y lo cual vemos el significado de las primeras palabras, ¿cierto? Lo cual dice, Bereshit barat Elohim et hashamayim be'et haaretz, ¿verdad? Be'et haaretz. En el principio creó Elohim, creó Dios a los cielos y a la tierra. Dijimos anteriormente que esta palabra et se interpreta como algo que se añade, es decir, et hashamayim, a los cielos y todo lo que en ellos hay. Esta palabra et, que significa a los cielos, también significa con et, significa que hay algo que acompaña al proceso. Aún los cielos, quiere decir que hay algo que los cielos, quiere decir que hay algo con los cielos, ¿cierto? Hay algo con los cielos, es decir, de acuerdo a lo que dijimos, los cielos y todo lo que hay en él, ¿verdad que sí? Así mismo pasa en el caso de la tierra. Y esta última palabra es Aretz, lo cual significa tierra, desde el hebreo, Aretz, tierra. ¿Qué es la tierra? Según la Torá o la Biblia. En estos primeros versículos, la tierra significa nuestro mundo material, ¿cierto? Eso se refiere a nuestro mundo material, nuestro mundo y nuestra realidad, que nosotros podemos interactuar con él. Dijimos que en los cielos es ese objetivo, ¿cierto? Es ese lugar, ese objetivo, es ese lugar ideal, ¿verdad que sí? Al que nosotros aspiramos llegar, ¿verdad? Pues la tierra es ese lugar incompleto en el cual nosotros nos encontramos, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que la tierra es incompleta? Primero porque es algo material, ¿verdad? En sí. Y lo material, a diferencia de lo espiritual, sería como sinónimo de lo falto y lo limitado en relación a lo ilimitado, ¿verdad? Y lo pleno. Nos lo dice el segundo versículo de la Biblia donde dice, allí mismo en Génesis, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, verso 2. Bea aretz ayetá tou babou, bejoshech al penei teon, beruach Elohim, merajefet al penei amain, ¿verdad? Bereshit 1:2, Génesis capítulo 1, verso 2. Y la tierra fue tou y babou, y había oscuridad en la faz del abismo, y el espíritu de Elohim, de Dios, sobrevolaba sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Es lo que se está refiriendo allí. Entonces significa que la tierra estaba tou y babou. Lo primero que vemos es que hay un estado de caos, ¿verdad? Bueno, este ya es entrando al segundo versículo de la Biblia, ¿verdad que sí? El segundo versículo de la Biblia. Pero no voy a entrar al segundo versículo. Ya quería solo que hoy, este video, analizar el primer versículo, ¿cierto? De la Biblia, el primer versículo del primer capítulo de la Biblia y lo que es hasta la palabra tierra, Haaretz, ¿verdad? Y que en sí esa es como esa esencia, ese significado, ¿verdad? Que es algo material en sí, la tierra, lo material, a diferencia de lo espiritual, sería como sinónimo de lo falto, ¿verdad? La tierra. Y lo limitado en relación con lo ilimitado y lo pleno, ¿verdad que sí? Lo cual hace referencia igual como tipo lo que dice la escritura que Adonai, el Eterno, creó al hombre de la tierra, ¿verdad? Lo cual hace referencia a este cuerpo, nuestro cuerpo de carne es algo falto y limitado, ¿verdad? Pero que aspiramos llegar incluso, ir subiendo y ir llegando a esa plenitud que el Señor quiere para con nosotros, aún desde nuestra parte humana, física,
material y limitada, irla llevando incluso a esa esencia espiritual, a esa Neshama, aún con nuestro ser interno, y conectado con esa Neshama de Adonai, con ese Ruach, ese espíritu del Señor, irla llevando a ese nivel que el eterno Dios quiere para con nosotros, ¿verdad? Aún esa parte física y esa parte limitada, irla poder llevarla a esos niveles espirituales elevados, ¿verdad? Que el eterno Dios quiere que nosotros lleguemos a esa amplitud, ¿verdad? A ampliar incluso ese conocimiento en la palabra del Creador, ¿verdad que sí? Poder nosotros ir llevando aún desde lo más material, desde lo más humano y más físico y más limitado, ir llevando la verdad, como dijo el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, ¿verdad? Ir creciendo esa plenitud del Mesías, de Yeshua en nuestra vida, en nosotros, ¿verdad? Ir rectificando incluso, ir rectificando desde lo más humano, ir rectificando nuestra humanidad. Hacer día a día podamos nosotros ir haciendo ese tikkun en nuestra vida, esa rectificación humana incluso de nuestras malas actitudes, nuestras malas decisiones, nuestros errores. Ir allí a la presencia del Creador, ¿verdad? Reconociendo en Teshuvá e ir rectificando poco a poco con la ayuda del Todopoderoso, ¿verdad? E ir llegando a esos niveles de plenitud que hace referencia al cielo, al Shamain, ¿verdad? Esa plenitud, ¿verdad? Y que la tierra es ese lugar material falto incluso, ¿verdad? Que puede ir siendo llevada a esa plenitud, a esa plenitud. Entonces quería compartir esta palabra con todos ustedes. Bendito sea el nombre del Eterno que me ha permitido hacerlo en esta noche. Que el shalom de Adonai, del Todopoderoso, sea sobre sus vidas, guardándoles, bendiciéndoles, obrando. Que la paz del Eterno sobreabunde cada área de sus vidas, a todos los hermanos en la fe, a todos los amigos, todas las personas, y que podamos asimismo, allá en comunión con la presencia del Señor, ampliar estos conocimientos de la palabra del Eterno y aprender, ¿verdad? Y no solo ampliar ese conocimiento, sino colocarlo en nuestra vida, día a día, poder vivir esta palabra en nuestra vida, ¿verdad? Y compartirla con las demás personas. Shalom para todos, que el Padre les guarde, les bendiga, que tengan un fin de día de reposo, donde te encuentres en el gozo de Adonai, en el gozo del Señor. Y si el Eterno me lo permite, mañana poder asimismo compartir con ustedes aún más de la palabra del Eterno. Shalom para todos, bendiciones. Shalom, shalom, bendiciones. El Señor les bendiga, les guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, el Señor alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes su misericordia y su shalom, su paz. Esa paz de Adonai sea sobre sus vidas. Shabbat shalom, bendiciones.